Bueno, vamos a dar comienzo a la primera sesión, que es la que se trata sobre la transformación de la asistencia primaria. Evidentemente en el contexto del ciclo. Como decía antes, Antonio Fernández Pro Ledesma, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Qué nombre más bonito. El- Porque, bueno, es una sociedad englobada dentro de primaria, como puede ser Semergen o la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ¿no? Bueno, pero esto de medicina, médicos generales me parece algo muy interesante que se ha perdido y que de alguna manera habría que rescatar y tener en la mente. Bueno, no quiero yo gastar más tiempo porque tenemos muy poco, entonces, Antonio, te doy la palabra. Como sabes, son intervenciones cortas de no más de 5 minutos con la idea de luego poder tener un pequeño debate. Tenemos aproximadamente luego media hora para debatir. ¿De acuerdo? Antonio, tienes la palabra. Tienes que activar el micrófono porque si no, no se oye. Dale al A ver, mute. ya, Esto creo es. que Ahí ahora. está. Decía que Muy bien, antes muy que bien. nada agradecer, ¿no? Agradecer la invitación y saludar a mis queridos compañeros que hace tiempo que no veo por las circunstancias, Salvador, Diego, ¿verdad? A Diego hace más tiempo, ¿eh? Un abrazo. Bueno, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con la presentación que han hecho tanto el presidente de la Fundación como el siguiente ponente, ¿no? El modelo de atención primaria en España es uno de los pilares clave fundamentales que evidentemente vienen de la Declaración de Alma-Ata y se refrendó en Astana, ¿no? Con unos principios básicos que han hecho que los países que optaron por la atención primaria pues tengan mejores resultados en salud, ¿no? Evidentemente la integridad, la continuidad, la accesibilidad, etcétera, etcétera, los principios básicos de la primaria son los que hacen vertebrar a un país y vertebrar un sistema nacional de salud. Bien, es verdad que los médicos somos tremendamente conscientes que la pandemia que hemos vivido ha puesto todo, bueno, pues un poco al revés, ¿verdad? Ha enseñado las vergüenzas y nos ha puesto todo al límite, al sistema sanitario, a los propios médicos y nos hemos visto sobrepasados en algún momento. Yo creo que esto ha sido común a todos los sistemas asistenciales y ha evidenciado unos problemas estructurales y de funcionamiento que hemos puesto de manifiesto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Todas las sociedades, fundamentalmente de primaria y de otras también. Si venimos denunciando desde hace décadas que la merma paulatina de presupuestos destinados a la atención primaria, antes se comentaba algo de esto, ¿verdad? Y la falta crónica de médicos, que sería un análisis del que faltan médicos, ¿verdad? Pues han puesto patas arriba un sistema que teóricamente era el mejor del mundo y que además los políticos presumían de ello. El resultado, al final, ha sido una enorme variabilidad territorial, tanto en recursos humanos como en cartera de servicios, ¿no? Yo creo que todo esto está afectando de manera tremendamente importante a la calidad de los servicios que recibe la población, que es el fin último de todos los sistemas, ¿no? Tras la primera oleada COVID se ha vuelto a dar la espalda a la atención primaria y prácticamente estamos en la misma situación. No hemos sabido contener eficazmente la pandemia, esos son hechos absolutamente constatados. La tasa de infección por COVID ha sido en personal sanitario prácticamente el más alto del mundo, especialmente en enfermeras también. La respuesta del Sistema Nacional de Salud ha sido muchas veces fragmentada y otras veces inadecuada. Y la crisis lo que ha puesto en evidencia en muchos casos ha sido una verdadera desafección de los profesionales respecto a los niveles de gestión política. Algunos pacientes han tenido verdaderas dificultades para acceder a recursos que pudieran haber sido ofertados en un sistema no colapsado, y las posibles explicaciones de todo esto apuntan a muchos niveles, evidentemente, no lo vamos a analizar aquí, pero evidentemente no estábamos preparados, era una reacción tremendamente tardía a todo lo que se iba tomando en las decisiones que se iban tomando, es decir, la población ha tenido unos altos niveles de movilidad, una falta de coordinación absoluta
entre muchas de las ocasiones. Yo creo que se ha hecho se le ha dado poco valor a los asesoramientos científicos y hay muchísimos más factores que no vamos a analizar por falta de tiempo. Pero evidentemente la atención primaria necesita volver a alcanzar ese liderazgo que le corresponde, ¿no? Tiene que proporcionar servicios eficientes de alta calidad y seguridad en tiempo y condiciones adecuadas. Eso es una condición y además debe ser en el lugar apropiado y por los profesionales competentes, no por cualquiera. También debe actuar junto a los agentes de la comunidad en el ámbito de promoción de salud. En definitiva, se hace necesaria una actualización y una ampliación de los servicios para dar cobertura a las necesidades de la población, ¿no? Pero bien, dicho esto, ¿no? Que a nivel de preámbulo, evidentemente, lo que yo me preguntaría, o lo que yo preguntaría, ¿lo que hace falta es una reforma de la atención primaria realmente? ¿O esto ya ha pasado? Hemos hecho varios intentos, muchos intentos durante años. Yo creo que ya para esto es demasiado tarde. Lo que hace falta es una reformulación del sistema y en base a dos criterios que se han puesto de manifiesto en la introducción, ¿no? Que es una nueva definición de niveles asistenciales y una coordinación máxima entre ellos, ¿no? El debate sobre la reforma de la sanidad es el futuro, ¿eh? Necesita obligatoriamente contar con la participación de los profesionales y también de los pacientes, evidentemente, ¿no? Las sucesivas olas que vengan demandarán un enfoque integral centrado en la salud pública y la atención comunitaria, fundamental, que requiera el trabajo conjunto de muchos profesionales, ¿no? Es preciso revisar las alianzas de salud pública que tenemos, ¿eh? Con otros servicios sociosanitarios. Es fundamental, absolutamente fundamental, la coordinación de estos profesionales. Hay que destacar también la importancia de disponer de un sistema de información clínico-asistencial. En definitiva, y no quiero alargarme, la atención primaria es un pilar indispensable en la garantía y en la equidad de cualquier país, ¿eh? El sistema necesita una correcta gestión de recursos humanos para conseguir estos objetivos. La atención primaria debe tener una alta capacidad de resolución y para esto hay que aumentar la capacidad resolutiva de los profesionales. Hay que poner todas las pruebas diagnósticas al alcance de los profesionales, otro tema que llevamos debatiendo hace muchísimos años. Se hace imprescindible avanzar en la mejora de los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. Yo creo que a las alturas de la vida que estamos, el poder contactar con los distintos niveles hospitalarios es fundamental. Evitarían absolutamente miles de consultas. En definitiva, incrementar de manera progresiva los presupuestos asignados a atención primaria es un discurso antiguo, es un discurso que si las hemerotecas están ahí, si nos vamos a 10, 15 años, seguramente se repetirá continua y constantemente. Hay que aumentar los presupuestos asignados a la atención primaria en función a necesidades concretas y además que sean finalistas, porque si no, no tiene sentido. También ha salido en la primera parte. Es decir, debe ser dimensionada y equilibrada. Dimensionar las plantillas de los equipos de atención primaria no solo en función a los médicos de familia, sino a otros profesionales que son absolutamente imprescindibles para atacar lo que viene. Mejorar la capacidad resolutiva sin solución, porque evidentemente tendremos que limitar el número de asistencia a los profesionales. No sé si el timbre me avisa que acabe o que... Que acabe. Bien, potenciar la coordinación. Se me acaba, vale, perdón, pues ya acabo. Tiempo, pero bueno. Nada, impulsar en definitiva todas las tecnologías para disminuir todo ese vaivén de pacientes dentro del periplo de los sistemas nacionales de salud. Y ya después seguimos. Sí, luego seguimos porque hay muchos temas que has tocado, muchísimos temas que son precisamente parte de ellos en los que yo luego os voy a hacer alguna pregunta y espero que también salga del resto de los asistentes alguna pregunta al respecto. Así que ahora vamos a dar la palabra a Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
Salvador, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y un privilegio compartir esta mesa, como decía Antonio, con todos vosotros y con compañeros de atención primaria. Yo estoy en desacuerdo con que la primera oleada tuvo que ver solo con el ámbito hospitalario. Otra cosa es lo que nos hemos quedado, ¿no? Pero hemos sido un poco invisibles. La atención primaria ha sido invisible, pero por cada paciente diagnosticado, hay que recordar que la atención primaria no tenía acceso a PCR, hemos controlado en la atención primaria 9 pacientes sin diagnóstico. Así que al final hemos controlado y gestionado a 2 millones de personas que si invisibilizamos a la atención primaria, invisibilizamos a esos 2 millones de personas, ¿no? Otra cosa es que la imagen que nos queda en la retina son las imágenes de la UBI, de las hospitalizaciones y demás, ¿no? Pasado ese primer momento crítico, bueno, a lo largo del verano, pues la llamada era que la atención primaria y la salud pública eran la respuesta a la situación y que había que invertir y que poner recursos, ¿no? Ha pasado el tiempo y esos recursos no se han incorporado a la atención primaria y muy escasos a salud pública. Es verdad, y ahora lo podemos ver, que aquellas comunidades autónomas que han apostado por desarrollar algunas actividades en atención primaria con apoyo de salud pública están presentando mejores resultados de gestión que aquellas otras que han orientado todo su esfuerzo a construir hospitales, ¿no? ¿Qué iniciativas pueden aliviar durante esta pandemia a la atención primaria? Pues, como decía el César, al César lo que es del César, ¿no? A salud pública lo que es de salud pública, ¿no? Lo que es la gestión del brote, la gestión incluso de la realización de la PCR, los puntos COVID, etcétera, esto debe corresponder a salud pública. Si esto queremos que lo haga atención primaria, que ya está sobrecargada, evidentemente llegaremos al colapso, ¿no? Sin duda alguna hay que mejorar los sistemas de información y, por supuesto, que medicina de familia tiene que tener acceso a las pruebas diagnósticas. Y algo que no ha salido, pero que realmente tiene un impacto importante, casi entre un 25 y un 30% de las actividades, todas aquellas actividades que no aportan ningún valor a lo que se hace en atención primaria, ¿no? Que va desde actividades burocráticas hasta aquellas otras que, desde el punto de vista de evidencia, no tienen ningún soporte para realizarlas, ¿no? Bien, visto el COVID, lo otro que estamos viendo al otro lado y que estamos viendo con consultas absolutamente sobrecargadas y sobresaturadas en algunas comunidades donde no tenemos tanta influencia del COVID, tiene que ver con la patología crónica y la aguda y lo derivado de las listas de espera hospitalarias que están impactando directamente en la atención primaria y en el servicio de urgencias. Tenemos una actividad entre un 30 y un 40% por encima de la que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que tenemos unas consultas absolutamente sobresaturadas con un modelo organizativo, lo ha dicho antes el consejero, presencial y no presencial, pero al contrario de lo que ocurre en Galicia, nosotros lo no presencial únicamente lo gestionamos con el teléfono. No tenemos los recursos que tiene Galicia, ¿no? En realidad, para gestionar la demanda ahora del COVID, no hay que pensar solo en la pandemia, sino que lo que hagamos ahora durante la pandemia va a tener un impacto en el sistema sanitario a lo largo de muchos años. Y sin duda, ya lo ha dicho antes el doctor Fernández Pro, necesitamos inversión y recursos humanos absolutamente deficitarios en el ámbito de la primaria. Necesitamos medios tecnológicos, hablábamos antes del teléfono. La gente ya el teléfono lo utiliza muy poco, utiliza el correo electrónico, el chat, el WhatsApp, etcétera, ¿no? Nosotros a esto no tenemos acceso. No tenemos acceso a sistemas de información. La información que tenemos prácticamente en las consultas son sistemas más de escritorio que sistemas de información. No nos aportan mucha documentación, mucha información clínica. Hay cosas que no cuestan dinero y que tienen un impacto tremendo, que tienen que ver con la gestión de los recursos humanos. La precariedad laboral que sigue existiendo en la atención primaria es mucho más alto que en el ámbito hospitalario. El porcentaje de interinidades es mucho más bajo en la atención primaria que en el ámbito hospitalario. Y eso no precisa de recursos, no precisa de más gasto, precisa de una política coherente de recursos humanos. Que hace necesario recuperar aquellas estructuras que han hecho de construir la atención primaria. Desaparecieron las gerencias de atención primaria, quedaron subsumidas en las gerencias de área y hemos perdido interlocución. Incluso nuestros presupuestos son utilizados desde el ámbito hospitalario. Dentro de esa política de recursos humanos hay dos elementos importantes. Los médicos de familia tienen que trabajar de médico de familia. Tenemos muchos médicos de familia ocupando, por ejemplo, plazas de pediatría. Pues o bien esas plazas cambian de denominación o esas plazas deben ser ocupadas por pediatras y recuperar a los médicos de familia para trabajar en el sistema. La falta de médicos de familia no se puede cubrir con atajos. El decreto del 29 de septiembre es una agresión directa a la especialidad de medicina de familia. No se puede cubrir las plazas de la medicina de familia con profesionales que no son titulados, que no tienen competencias
para desarrollarlo. Hay muchísimos mecanismos de gestión que hay que desarrollar antes de incorporar esos recursos. Y dentro de esos mecanismos de gestión están los incentivos. En los hospitales hablamos muchas veces de incentivos y parece que está más o menos reconocido y asimilado, pero estos incentivos no existen para la primaria. Voy terminando. Es el momento de la reforma. Si no se hacen las reformas ahora, se va a hipotecar el sistema sanitario durante décadas. Y no estamos ante una nueva estrategia, sino solo ante una estrategia que a ver si en esta vez se cumple y sale adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que has tocado muchos temas que yo tenía aquí apuntados. Me recuerda ahora una observación que hacía Juan Abarca en sus famosos posts en LinkedIn, ¿no? Decía que los PCRs y el seguimiento epidemiológico tenía que hacerse por gente, no se podía hacer ni por médicos ni por enfermeros, que se necesitan para realizar la actividad clínica, ¿no? Y que, por tanto, había que buscar otros medios, ¿no? Bueno, luego vamos a tener aquí también al presidente del Colegio de Médicos de Farmacia, que va a plantear el problema que tiene, porque él dice que las farmacias lo pueden hacer, pero parece ser que el Colegio de Enfermería está un poco reticente a que cualquier actividad no sea exclusiva por parte de ellos. Bueno, esperemos que todo se resuelva bien. Bueno, entonces ahora voy a dar yo no sé, me gustaría cambiar un poquito el orden, ya que no hemos podido empezar con José Polo, y dar la palabra a mi querido amigo Alberto de Rosa. Alberto, te pido de sorpresa. Activa, exacto. Es que me gustaría darte la palabra y ver un poco de primera mano, antes de que hable una persona del sector público, hable una persona que también es del sector público, pero que realiza el servicio público mediante gestión privada. Alberto, tienes la palabra. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Ignacio. No se te oye. ¿No se oye? Ahora sí. Lo primero, dar las gracias a la Fundación y a ti como persona por la amable invitación a explicar un poco nuestro punto de vista en este tema que es tan importante. Yo creo que si algo coincidiremos todos es que el objetivo de nuestro Sistema Nacional de Salud es conseguir el mejor estado de salud de nuestra población y para conseguir este objetivo fundamental del sistema sanitario, todos coincidiremos también que la atención primaria juega un papel relevante, con lo cual yo creo que es un tema fundamental para consolidar en estos momentos de crisis nuestro Sistema Nacional de Salud. Y es verdad que el COVID-19, desde mi punto de vista, ha demostrado que teníamos un sistema que tenía goteras y que esta tragedia, esta crisis que estamos atravesando, ha demostrado que hay vías de agua a las que tenemos que poner soluciones antes de que los daños sean más graves. Y yo desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la gravedad de la situación por la que estamos atravesando, no tenemos, y la urgencia de la situación que estamos atravesando, no debemos olvidar los grandes problemas que tenemos que hacer frente, que todos sabemos, la cronicidad, el envejecimiento, la falta de profesionales, toda la introducción de nuevas tecnologías que tenemos que dar respuestas. Y a mí me gustaría poner encima de la mesa 3 temas para ordenarlo. El primero es los recursos humanos, lo segundo es la organización clínica, asistencial, y el tercero, el uso de la tecnología. Yo creo que en cuanto a los recursos humanos, coincidiremos todos la escasez de profesionales que tiene el sistema sanitario en general, pero probablemente afecta más a la atención primaria, quizá porque no se ha planificado bien qué tipo de sociedad estamos dando servicio y tendremos que en el futuro dar más servicio. Desde mi punto de vista, además, el papel de la atención primaria no se le ha dado la importancia por parte de los responsables políticos que tiene y se ha deteriorado el prestigio de una gran atención primaria que tenemos entre la población.
y también las condiciones laborales pues, se han hecho pues, poco atractivas, entre que económicamente probablemente se ha hecho más esfuerzo en contratar profesionales en los hospitales o hacer peonadas, etcétera, en los hospitales. Sin embargo, algo tan importante como es dar soluciones a la población más cercana, desde el nivel asistencial más cercano, que es la atención primaria, y a la vez que mantener niveles de burocratización inadmisibles desde mi punto de vista a estas alturas del siglo XXI, pues bueno, es un diagnóstico a nivel de recursos humanos. Soluciones, desde luego hace falta más financiación, hace falta más recursos, hace falta más profesionales, también hace falta más prestigio a lo que se hace los profesionales de atención primaria, pero a mí me gustaría también decir algo que es clave, que es introducir modelos flexibles de retribución donde el profesional, tanto médico como enfermera, si consigue objetivos y se plantea la consecución de objetivos asistenciales de calidad, etcétera, tenga una retribución que sea variable. Este es un modo de conseguir alinear todo el sistema sanitario en todos los niveles asistenciales. Posiblemente, históricamente, se ha centrado más en los hospitales, pero yo creo que es muy importante en el área de recursos humanos de atención primaria introducir modelos de retribución, modelos en general de trabajo mejores, menos burocratización, pero también con una mejora de la retribución ligada a los resultados. En segundo lugar, en cuanto a la organización asistencial, como antes decíamos, hay que dar mayor protagonismo a distintas profesiones, al profesional, dedicarlo a lo que genera valor añadido, al médico, dedicarlo a lo que está generando valor añadido en ese objetivo de conseguir el mejor estado de salud de nuestra población, pero también a la enfermería, farmacéuticos, trabajadores sociales, psicólogos, darle un mayor protagonismo. He dicho psicólogos porque es verdad que estamos hablando de la COVID-19 y posiblemente va a venir una pandemia después del COVID-19 relacionado más con la salud mental, y es algo que es importante que nos demos cuenta que tenemos que planificar mejor un poco lo que viene a medio y largo plazo. Trabajo con la comunidad, colegios, ayuntamientos, con el sector social. Y utilizar nuevas fórmulas de gestión, tanto a nivel asistencial, distintos niveles asistenciales. Tienes que ir terminando, Alberto. Y luego, en cuanto a los sistemas, al tercer punto, sistemas de información y salud digital, estamos en un momento de aceleración de toda la dinámica del sector. Hay que avanzar en modelos de medicina preventiva, predictiva, poblacional, personalizada, participativa. Nosotros le llamamos la medicina 5Ps, estratificando la atención a los ciudadanos por movilidad, determinantes sociales, para hacer la pirámide de Kaiser, para poder planificar bien los recursos y hacer una medicina mucho más proactiva, donde, recordemos, el ciudadano va a ser mucho más protagonista. Y con esto, para esta primera etapa, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Desde luego, en la medida, o sea, la labor que se puede hacer en promoción de salud y prevención de enfermedad va a suponer, y diagnóstico precoz, va a suponer unos ahorros enormes al gasto sanitario, ¿no? No, fijaros, una patología de cáncer tomada a tiempo, segura. A destiempo pueden significar meses y meses con gastos farmacéuticos muy costosos. Bueno, tenemos aquí ya a don José Polo. Hemos tenido a un flamante consejero y ahora tenemos a un flamante presidente, ya que José Polo es el nuevo presidente de Semergen, la gran asociación profesional de primaria. José, tienes la palabra. Ya sabes, tienes 5 minutos para poder hablar. Luego vamos a debatir y tendremos la ocasión de hablar entre nosotros y de plantearnos preguntas que podamos responder no solamente a las nuestras, sino también a las que nos hagan los asistentes a este encuentro. José, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por el problema técnico de conexión. Agradeceros la invitación a
la Fundación Bamberg por tener presente tanto a título personal como a la asociación que represento, a Semergen. Y creo que es insistir un poco en lo que ya se ha comentado, ¿no? La atención primaria tiene unos problemas, los problemas son falta de recursos humanos y además falta de planificación económica. La inversión en atención primaria es más bien baja, es pequeña, llevamos peleando y exigiendo durante muchos años. Y estamos, debido a eso, pues una gran precariedad, tanto a nivel profesional como de recursos materiales. Y pienso que es debido a una gran falta de planificación a largo plazo. Siempre los últimos años, yo creo que se han estado poniendo paños calientes. En este momento de tensión con la pandemia, pues están resurgiendo o saliendo esas heridas. Y después también creo un aspecto importante. Creo que hay una dejación de funciones por parte de la medicina de familia en un tema tan importante como es la salud pública. Se ha diluido, se ha dispersado en otros profesionales de los equipos de atención primaria y el médico de familia, debido a la gran dedicación a la labor asistencial que nos ocupa el 90 o 95% de nuestro tiempo, pues lo que es la salud pública lo hemos perdido en parte y el médico debe liderarlo y no dejarlo en manos de otros profesionales. Los que somos más viejos en el oficio, pues recordábamos cuando éramos los jefes locales de sanidad y teníamos unas funciones claras de inspección y de control de la salud pública. Éramos el jefe de los pequeños equipos o por encima de veterinarios y farmacéuticos. Eso con los equipos de atención primaria yo creo que se ha diluido esa función y es muy importante retomar salud pública. Después, ¿qué ocurre también con salud pública? Que salud pública es la hermana pobre dentro de las consejerías. Una vez que ocurre la transferencia en los servicios de salud, el médico está algo mejor retribuido que en salud pública. ¿Por qué? Porque hace atención continuada, hace guardia y muchos profesionales emigraron o dejaron salud pública, ocupando a lo mejor profesionales menos cualificados. Pero ante esos problemas, ¿cuáles son las propuestas? No nos vamos a quedar solo en problemas, sino propuestas. Pues lo primero es pedir una dotación presupuestaria acorde, ¿no? Un análisis de necesidad de recursos humanos. Se nos están yendo muchos compañeros, y la reposición tiene que ser inminente, pero hay que hacer un plan claro de saber cuántos profesionales necesitamos y dónde. Y además también creo que, vuelvo a insistir, en el desarrollo de actuación en salud pública. Desarrollar un plan de contingencia ante pandemias. Vivimos el plan de gripe aviar, ébola, y yo creo que en este nos hemos quedado cortos. Igual por no prever bien o porque a lo mejor pensamos que debido al gran plan que hubo cuando, sobre todo, el gripe aviar, pues a lo mejor nos pareció excesivo y en este no se ha pensado bien. Y muy importante en atención primaria, creo que es el momento capacitación y acceso a medios técnicos. Capacitación, no podemos pensar la barbaridad de contratar profesionales que no estén suficientemente capacitados. Liberar las tareas burocráticas, como bien ha dicho Salvador, y además, fundamental, y en este tiempo de COVID más, la coordinación en niveles asistenciales. Son grandes asignaturas pendientes que tiene la atención primaria, pero si no planificamos e intentamos modificarlo, no de hoy para mañana, sino con un verdadero pacto, esto no tendrá solución y seguiremos con paños calientes. Y ante pandemias o el caso COVID, pues desde luego que además de la dotación de material, los métodos diagnósticos, acceso a pruebas complementarias, creo que es muy importante reseñar que en el paciente COVID la coordinación asistencial es prioritaria, ¿no? Y también creo que es muy importante lo que se ha pedido por parte de expertos, hacer una auditoría o evaluación de lo que hemos realizado. Es fundamental ver porque lo mismo que nos ha ocurrido esta vez con la pandemia, si no estamos preparados para una segunda o tercera ola o otra pandemia, pues nos va a seguir pillando el toro. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, José. Nos has dejado una chispitita de tiempo que nos faltaba. Vamos entonces ahora a dar la palabra a dos personas de la Administración Pública, dos directores generales de asistencia sanitaria que están con nosotros. Uno de Andalucía y el otro de Castilla-La Mancha. Siguiendo el orden que tenemos en el programa, pues le voy a dar la palabra a Diego Vargas Ortega. Diego, por favor. Ahí está. Hola, muy buenas tardes a todos.
Y bueno, primero agradecer a la Fundación Bamber la amable invitación. Una invitación que no podía rechazar, primero por reencontrarme con compañeros de muchas batallas, ¿verdad, Antonio? Salvador, José. Creo que hemos compartido durante muchísimos años muchísimas reivindicaciones de la atención primaria y luego porque el tema que lo trata pues realmente lo merece, ¿no? Yo evidentemente estoy de acuerdo en el diagnóstico, un diagnóstico que ha variado poco, como bien decía Antonio, en los últimos 10 años, ¿no? Siempre estamos hablando del déficit estructural que ha tenido la atención primaria, siempre hemos hablado de la falta de profesionales, siempre hemos hablado de la falta de coordinación entre niveles asistenciales, de la falta de accesibilidad a pruebas diagnósticas y creo que esto ya se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Y aun coincidiendo en el diagnóstico, ahora donde tenemos que coincidir evidentemente son en las soluciones. Estamos viviendo una terrible pandemia que evidentemente le ha dado la vuelta a todo, pero evidentemente los momentos de gran crisis también son los momentos de gran oportunidad, ¿no? Y posiblemente este sea el punto de partida de una verdadera reforma de la atención primaria pues a nivel nacional. Evidentemente se han comentado una serie de aspectos en los cuales estoy profundamente de acuerdo y en los cuales desde Andalucía, pues desde los 18 meses que llevamos la nueva administración, pues hemos intentado darle solución y siempre acompañados de los profesionales, ¿no? De hecho, todas las acciones que se han intentado hacer en atención primaria en Andalucía y se han hecho en atención primaria en Andalucía ha sido de la mano de las sociedades científicas aquí bien representadas, en los cuales siempre hemos tenido reuniones con Chema de SEN Andalucía, con Alejandro de Sanfi, con Rosa y Juan Sergio de Semergen. Y hemos intentado incidir en aquellas problemáticas que siempre hemos intentado contrarrestar desde la reivindicación de la atención primaria en estos años atrás, ¿no? El primer aspecto que quiero reseñar es el tema de la estabilización y ha salido aquí el tema de la estabilización y de lo que es el rol profesional dentro de la atención primaria. Y en Andalucía hemos hecho un verdadero esfuerzo de estabilización de los profesionales de la atención primaria andaluza. Tengan en cuenta que en 18 meses hemos conseguido desbloquear 3 procesos tres ofertas de empleo público que llevan atascadas del año 2013, que son el proceso de 2013, de 2015, de 2018, y ahora estamos inmersos en el mayor concurso de traslado que se producirá antes de diciembre, con más de 15.000 plazas, las cuales afectan a más de 5.000 profesionales de atención primaria. También tenemos una nueva oferta de empleo público para el 2020 con más de 3.900 plazas, de las cuales una parte muy importante también van destinadas a atención primaria. Por lo tanto, hemos intentado desarrollar un proceso de estabilización de los profesionales de atención primaria, no solo con ese desatasco de OPEs previas que teníamos, sino también con los procesos de interinización y el proceso de estabilización a través de contratos de larga duración. Aparte de un plan muy específico totalmente orientado a aquellas zonas de difícil cobertura con una serie de incentivos y el decreto fue aprobado hace unas 3 semanas aproximadamente por el Parlamento de Andalucía. Evidentemente, estamos también en un proceso que también se ha mencionado anteriormente, que era el tema de la visualización y de la dignificación de lo que es la atención primaria. Para nosotros, evidentemente, es un eje angular, es sin duda, y tenemos la creencia cierta de que es el eje vertebrador del sistema. Y en este sentido, pues se están haciendo acciones no solo para esa dignificación y esa visualización de la atención primaria, sino para llevar una funcionalidad de la atención primaria que nos permita, pues realmente que desarrolle el papel que tiene que desarrollar. Nosotros justo antes de que empezara la pandemia y de la mano de las sociedades científicas y de la mano de los colegios profesionales y de la mano de los sindicatos, teníamos diseñado un plan de reforma de la atención primaria basado en 3 aspectos que los cuales hemos comentado, ¿no? El primer aspecto era el tema de la desburocratización de la consulta de atención primaria y, de hecho, llegamos a llegar a un consenso con las sociedades científicas y la organización médica colegial en un plan de desburocratización que afectaba no solo a la atención primaria, sino que implicaba
totalmente a lo que es la atención hospitalaria, porque evidentemente se dejaban de hacer cosas en atención primaria que tenían que asumir la parte hospitalaria y esto tenía una parte de coordinación bastante importante. Bueno, se me acaba el tiempo muy rápido. Sí. Una segunda parte centrada en lo que era la autogestión de la consulta de la atención primaria y luego me imagino que tendré tiempo de comentar todo el tema de lo que es la telemedicina, la consulta telefónica, que creo que esto debería ser entendible, que en este escenario de crisis, en este escenario de pandemia, el objetivo último de la consulta telefónica es garantizar una consulta presencial segura, ni más ni menos. Y cuando decimos que la atención primaria está colapsada, y evidentemente la sensación que se puede dar es esa, no hay un sistema colapsado cuando, por ejemplo, en Andalucía se han hecho 1 millón de actos médicos más que el verano anterior en una época no COVID. Y se han hecho más de 4 millones de consultas presenciales, lo cual son datos significativos de la labor tan ingente que han hecho los profesionales de atención primaria, de la labor tan ingente que está haciendo la atención primaria y que evidentemente tenemos que intentar hacer visualizar. Imagino que tendré más tiempo y oportunidad de poder seguir hablando. Sí, porque me ponéis en un compromiso cuando os vais de tiempo. Interesantísimo. Y además que yo estoy harto de... estamos todos confluyendo, estamos todos diagnosticando prácticamente lo mismo. Y son los problemas que hay ahí, pero que llevamos también como 10 años hablando de este tema, de la asistencia primaria. ¿Os acordáis también de ese plan de asistencia de AP 2000, AP 21 y tal? Que, bueno, todas estas cosas, ¿no? Ahí están. Seguimos con el mismo problema de inestabilidad en los puestos de trabajo, de exceso de rotación, de problemas de remuneración, problemas de cualificación, etcétera, etcétera. Bueno, luego los hablaremos. Sin más, voy a dar ahora la palabra a José Antonio Ballesteros, es el director general de Asistencia Sanitaria de Castilla-La Mancha. José Antonio, un placer tenerte aquí. Hemos tenido alguna dificultad de conexión, pero afortunadamente hemos resuelto. Así que muchísimas gracias. Tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a la Fundación, a ti, Ignacio. Encantado. Efectivamente, ha habido problemas y nos hemos visto, no sé muy bien en qué lugar del ciberespacio, Salvador Tranchi y yo, que estábamos ahí interconectándonos sin que creo que nadie más nos escuchase. En fin, finalmente yo pude conectarme y lo agradezco muchísimo porque es verdad que aunque he tenido problemas he podido escuchar a todos mis ponentes, mis compañeros de mesa, con los que comparto muchísimo de lo que se ha comentado. Alguna otra cosa sin duda discrepo, pero desde luego lo comparto. Estamos ante el escenario que más ha tensionado al sistema sanitario, al Sistema Nacional de Salud en los últimos muchísimos años. Yo creo que eso es compartido por todos. Y en ese escenario en el que máxima tensión estamos teniendo, la respuesta que ha tenido todo el sistema sanitario en su conjunto creo que ha sido buenísima. Pero en concreto la atención primaria, algún miembro de la mesa con anterioridad a mí hablaba de la falta de visibilidad en esa primera oleada. Había quien respondía que realmente no era tan así. En el caso en concreto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, desde luego el quehacer de la atención primaria en la primera oleada ha sido crucial. Nos está escuchando, me consta, la directora general de atención primaria en mi comunidad autónoma, Natalia, y ella sabe muy bien cómo se ha bregado la atención primaria en esa primera oleada. Quizás, sí es verdad, de una forma muy invisible. Desde luego, en esta segunda oleada, la visibilidad que está teniendo este primer nivel asistencial está siendo, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, estratégico. Por tanto, no cabe más que agradecer el enorme esfuerzo que están haciendo en su conjunto el Sistema Regional de Salud, el Sistema Nacional de Salud, todos sus profesionales, pero especialmente ahora mismo la atención primaria. El esfuerzo que está haciendo está sirviendo para que se contenga muchísimo de lo que está sucediéndonos en esta segunda oleada en mi comunidad autónoma. Recuerdo muy bien el marco estratégico de la atención primaria hace no tanto, hace apenas un poco más de un año el que estábamos cerrándolo y parece que ha pasado casi una década. Y en él estábamos hablando, recordaba muy bien el recalcar esa parte de atención comunitaria que tiene la medicina familiar y comunitaria, la enfermería también, la parte comunitaria y también la salud pública. Y todo aquello nos cogió terminando de trabajar
la atención al paciente crónico, que varias comunidades autónomas llevamos modelos parecidos, alguna otra iba por otros derroteros, pero todas trabajando la atención al paciente crónico, y los sistemas de cribados que tanto y tan bien están funcionando, donde se han creído oportuno, como es mi comunidad autónoma, darles un peso específico importante a la atención primaria. Y en ese sentido, pues desde luego hablaban ponentes anteriores que un escenario importante es darle el peso a la atención primaria que tiene que tener, abriéndole las pruebas diagnósticas. En Castilla-La Mancha, el plan que llevamos desarrollando tiene abiertas prácticamente la totalidad de las pruebas diagnósticas a la atención primaria. Es verdad que no en todas las áreas, vamos avanzando poco a poco, pero sin ninguna duda en el escenario en el que nos movemos, tanto las PCR, las TMAs, los test de antígeno, tan llevados en estas últimas fechas, no es que estén abiertos a la atención primaria, es que es atención primaria quien está sujetando el peso a costa de pedir esas pruebas en tiempo y forma. Hablaba mi compañero andaluz justo antes de mi intervención del peso que está soportando en Andalucía la atención primaria. Miren, en Castilla-La Mancha, solo en el mes de agosto, nuestros médicos de atención primaria han crecido en su actividad en un 23% con respecto al agosto del año anterior. Se viene, se lleva, se trae el que nuestros centros están abiertos o están cerrados, cómo están nuestros centros, están abiertos de par en par los centros de salud. Afortunadamente, y porque queremos preservar el que nuestras salas de espera no se conviertan en focos de contagio de la enfermedad, están vacías, las llenan los profesionales con los pacientes que requieren la presencia física. Pero es que donde no requieren la presencia física, nuestros profesionales de atención primaria han hecho un 6% más solo en el mes de agosto de avisos a domicilio. Insisto, de avisos a domicilio, un 6% más de actividad. Ante todo eso, ¿qué cabe hacer por parte de las administraciones públicas, en concreto por parte de mi comunidad autónoma? Pues intentar volcarnos en el bienhacer que están haciendo ahora mismo nuestros profesionales de atención primaria. Y en ese sentido, a nivel nacional, sí que querría en este foro poner en común o poner en valor, mejor dicho, algo que llevábamos trabajando desde hace mucho tiempo todas las comunidades autónomas y creo que ha servido de muchísimo y es algo como es un proyecto como es la receta interoperable. Solo en mi comunidad autónoma en este verano nos está salvando la vida un proyecto como este de la receta interoperable porque se ha multiplicado por 3. Son más de 955.000 las dispensaciones que se han realizado en Castilla-La Mancha para ciudadanos de otras comunidades autónomas en las oficinas de farmacia de mi región. Insisto en que se ha multiplicado por 3 en los 6 primeros meses del año. Y esos son ciudadanos que indudablemente y de forma muy mayoritaria no acuden a las consultas de los médicos de atención primaria de Castilla-La Mancha para hacerles la prescripción de unos fármacos que, en fin, pues van directamente a las oficinas de farmacia. Estamos potenciando muchísimo la telemedicina, tenemos ya una aplicación adquirida con el fin de potenciar no solo la consulta telefónica como se está realizando ahora mismo, sino de potenciar la telemedicina y todo está volcado a implementar nuevas tecnologías. Decía anteriormente que en mi comunidad autónoma el catálogo de pruebas diagnósticas está abierto casi en su totalidad a todas las gerencias y a todos los profesionales y como no cabía ser de otra manera, se está haciendo un esfuerzo titánico en el implemento de recursos humanos. Son más de 6.700 profesionales los que hay ahora mismo sobrecontratados en la comunidad autónoma, una buena parte de todos ellos en atención primaria y por poner un ejemplo son 557 los profesionales que están haciendo el rastreo en mi comunidad autónoma que tan bien y tan buenos resultados está realizando o está teniendo en la situación actual que tenemos en la comunidad autónoma. El resultado es que ahora mismo hay una sobrecarga de llamadas de los ciudadanos a nuestros teléfonos, a nuestras centralitas en los centros de salud, no están capacitadas, no estamos preparados, no lo estábamos antes de que llegase esta pandemia en los centros de salud. Hemos implementado un call center, estamos intentando mejorar el acceso de los ciudadanos a la cita a través de la web y de nuestra app. Espero que lo podamos conseguir y el resultado final en un momento tan terrorífico como podría ser el que vivimos ahora mismo es que nada menos que el 60%, casi el 60% de los profesionales de atención primaria en Castilla-La Mancha están dando cita para los ciudadanos que se la demandan, cita de atención telefónica a demanda, en menos de 2 días. Creo que es bueno, pues una situación, una realidad que tenemos en la región
mejorable, pero que pone de manifiesto, insisto, con los volúmenes asistenciales que contaba anteriormente, el bien hacer y el muchísimo esfuerzo que está haciendo los profesionales de atención primaria. Quería terminar recalcando el que en mi comunidad autónoma, pasándolas como la estamos pasando, tenemos una media de tarjetas en atención primaria de menos de 1.400 por profesional. Tenemos además la capacidad, la intención y la realidad de crear 21 cupos de medicina en las próximas semanas, con el fin de terminar el año con ningún cupo por encima de 2.000 tarjetas. Rebajará, por tanto, la media que tenemos en la región y el firme compromiso, como decía, el marco estratégico de terminar la legislatura con ningún cupo por encima de las 1.500 tarjetas. Ese sería un escenario en el que nos movemos de forma real. Quería haberme extendido mucho más, no me da tiempo. Supongo que habrá tiempo en el debate. Sí, gracias. La verdad que muy interesante todo lo que has dicho. Yo, según hablabas y según hablabas anteriormente, quería evidenciar un problema que hay. El problema que hay es que precisamente debido a ese colapso de llamadas telefónicas, ese cambio de actitud, la percepción de los enfermos es de que no se les atiende, que no se llaman, no hay forma de conectar, los centros están separados y se está generando una actitud en contra de primaria, en contra de los médicos de primaria, como diciendo, bueno, estos están de vacaciones, no trabajan, cuando, por otro lado, hay una presión asistencial muy fuerte y, sobre todo, una situación muy difícil de llevar adelante cuando se ve que hay la imposibilidad de medios materiales. ¿Cómo vamos a atender a más si tenemos una centralita que no admite más llamadas? Entonces se nos colapsa por la centralita, no podemos atender lo demás. Entonces eso está generando una situación de insatisfacción importante entre los médicos de primaria y al mismo tiempo una insatisfacción importante entre los pacientes. Y esto lo estoy yo recibiendo a través de las redes sociales de todas las comunidades, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Castilla-León, de Andalucía no me ha llegado nada, Diego, pero me imagino que también ese problema. Eso es un problema que al final lo va a sufrir primaria, porque lo sufre en su imagen, ¿no? Cuando sabemos los problemas de primaria, la temporalidad, o sea, un modelo como el que yo decía al principio es imposible, es inviable con las condiciones que se dan actualmente, que hay que resolver. Bueno, entonces vamos a cerrar las intervenciones con Ignacio López Parrilla. Ignacio es responsable en Filis de soluciones en el ámbito de la telemedicina y otras cosas, y seguro que nos va a decir cosas muy interesantes que nos van a hacer reflexionar como qué oportunidades tenemos y qué estamos dejando de acceder a ellas, ¿no? Porque no solamente es que le compren los productos a Philips, sino que sencillamente es que le compren las ideas, porque seguro que hay capacidades de resolver muchas cosas incluso sin necesidad de tener que hacer inversiones adicionales, sino utilizando lo que ya se tiene, ¿no? Ignacio, tienes la palabra. Muchas gracias. Vaya por delante el agradecimiento a la Fundación Bamberg por permitirme formar parte de este panel y con un tema tan actual y tan urgente, por otro lado. Mi contribución aquí se va a centrar más en la defensa de la tecnología sanitaria como una de las palancas de transformación de la atención primaria, una palanca fundamental. Estoy encantado porque tanto el doctor Salvador Sánchez como Antonio Fernández Pro han mencionado dos ideas que eran las ideas que quería poner en la mesa y hemos coincidido plenamente. La primera, las áreas relevantes de actuación en tecnología para esa transformación. Para mí la primera es de gran calado y de medio plazo, que es la transformación de la gestión integral de los datos. Tiene que evolucionar la historia clínica electrónica a una historia de salud con información alineada y con información continua que permita al profesional de atención primaria la gestión de los planes de cuidados por
paciente y de este modo ser el centro gestor, ser el gestor de este paciente. Esto tiene un calado elevado y es la primera línea de actuación que creo que es muy relevante para la transformación. La segunda, también se ha mencionado, es el empoderamiento diagnóstico. Empoderamiento diagnóstico de los profesionales a través de la tecnología, las TICs y otros medios, ya sean telemedicina u otros medios. Y aquí quiero extenderme un poquito más. O sea, el empoderamiento diagnóstico pasa primero porque los dispositivos diagnósticos que se tienen en los centros de salud sean digitales. Si no, difícilmente voy a buscar modelos colaborativos. Se me ocurre el ejemplo del electrocardiograma. Es la prueba muy común, súper extendida para una patologías de alta prevalencia y alto impacto en mortalidad, que normalmente se realiza sobre un papel que típicamente se degrada en el tiempo. Por tanto, establecer modelos digitalizados que puedan generar modelos colaborativos es un primer paso sencillo y aplicable inmediatamente. Aquí simplemente quiero reconocer uno de los recientes, proyectos desarrollados por el SESCAM, que ha sido capaz de extender a esa extensísima región de Castilla-La Mancha, a todos sus centros de salud, este tipo de formatos digitales de colaboración. O otro caso que pueden ver los que quieran acceder al stand de Philips dentro de la plataforma, que hay un vídeo del Servicio Murciano de Salud donde demuestra la interacción entre niveles sanitarios, entre hospital y primaria, para trabajar de manera colaborativa con la tecnología a la hora de gestionar pacientes cardiovasculares. Pero quizá el área más controvertida, y también yo creo que se ha significado aquí, es una técnica que coincide que las tres sociedades científicas aquí representadas llevan años reclamando. Hablo de la ecografía y la ecografía clínica. Hasta ahora, la expansión de la utilización de la ecografía como una expansión de la palpación y la observación del médico de primaria tiene un valor tremendo a la hora de asegurar diagnósticos más precisos y al lado del paciente. Ha habido iniciativas, pero estas iniciativas, bajo mi punto de vista, son bastante erráticas. Las razones fundamentales es que se han adquirido equipos convencionales, similares a los de los hospitales, pero de menor precio, que implican mucha complejidad de uso. Modelos formativos erráticos también y, la imposibilidad de mover este dispositivo. Son equipos anclados a un centro de salud, cuando el maletín del médico de primaria debería tener equipos en su propio maletín para llevar al lado del paciente. De nuevo, las tecnologías de información y comunicaciones nos brindan una oportunidad nueva, y es con el lanzamiento de muchos dispositivos de ecografía muy portátiles que funcionan conectados a tablets o a dispositivos móviles. De este modo se puede establecer modelos de teleecografía que aportan el valor de la formación remota. Fijaros en lugares como Castilla-La Mancha u otros lugares con gran dispersión geográfica, la dificultad de dar seguimiento a la formación de profesionales dispersos en la geografía, permite la telementorización. Y yo creo que esta es la clave fundamental, la mentorización durante los primeros pasos para la adopción de esta técnica por los profesionales, y permite establecer modelos colaborativos a través de esta plataforma de teleecografía para ayudar o bien relación entre pares, consultar entre compañeros un caso, o bien trabajar con niveles de expertise, de mayor nivel de experiencia, para asegurar una decisión si tengo que enviar al paciente al hospital o no. Por tanto, estos nuevos modelos sí son de corto plazo y sí que ahora con el COVID, con más razones, como decía antes Ignacio Balboa, es un factor acelerador en estos momentos. En fin, como resumen, la transformación digital es fundamental para los procesos y profesionales en atención primaria. La gestión de los datos, elemento fundamental de medio plazo, y el empoderamiento diagnóstico, algo inmediato que debería abordarse lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, fantástico. Nunca se han dicho tantas cosas en tan poco tiempo. Me viene a la mente dos cosas. Una es un comentario que repetidas veces me ha hecho Mario Mingo, que estará luego en la clausura. Mario Mingo, sabéis que es un médico cirujano que ha estado trabajando hasta hace muy poco en cirugía, pero que ha compaginado su labor como médico en su actividad como diputado, ¿no? Él ha sido diputado en no sé cuantísimas legislaturas y acabó en su última legislatura siendo el presidente de la Comisión de Sanidad. Entonces, él me decía que había que cambiar el fonendo de los médicos
por un ecógrafo portátil. Yo creo que un poco en lo que te oí ahí. Y luego, ahora también me estaba llegando a la cabeza una solución que un amigo de mi hijo en Estados Unidos ha implantado con muchísimo éxito, que por cierto está también implantado en el grupo Centene, el Sintán, que es uno de los accionistas importantes de Ribera Salud, que es un sistema que permite que el médico de cabecera, ¿no?, pueda hacer consultas directamente a especialistas en tiempo real, ¿no? Hay un sistema que te permite hacer ese tipo de consultas en tiempo real para resolver. Y que se ha implantado con muchísimo éxito en Estados Unidos, con un éxito enorme. Es una startup que ya ha pasado a esa fase de estar y ahora es una estrella, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que ir buscando soluciones de ese tipo que eviten, que haga que los circuitos sean inmediatos. Es decir, antes para hablar con Estados Unidos había que poner una conferencia y era todo, bueno, había que esperar y que te pusieran. Bueno, hoy en día hablas con Estados Unidos como si estuvieras hablando con el compañero que tienes al lado. Bueno, todo eso es una tecnología que está aquí y que se puede utilizar y que tendríamos que buscar fórmulas para que podamos aprovechar de ellas, ¿no? Bueno, todavía nos queda como 15 minutos para un poquito más para el debate. A mí me gustaría plantear a la mesa los problemas de qué está pasando o cómo se va a poder resolver la atención a enfermos no COVID, que precisamente por el aumento de las listas de espera, por esta situación no se les está atendiendo, o bien porque ellos, por miedo a contagiarse, no están yendo, ¿no? Y ¿qué seguimiento se está haciendo con los crónicos? Con pacientes no COVID, pero en este caso crónicos, están yendo a las revisiones, hay crónicos de enfermedades silentes, ¿no?, que como son silentes, pues igual pueden llevar a una falta de adherencia terapéutica, ¿no? Pero también hay enfermos crónicos que tienen cronificada enfermedades que son graves, ¿no?, y que también necesitan un control, puede ser en hospitalizada, pero también en primaria. De hecho, los oncólogos lo que están trabajando es, señores, debido a esta novedad de cronificación de la enfermedad, debemos de trasladar a primaria la responsabilidad de seguimiento de muchos de nuestros enfermos, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis sobre ese tema? Hombre, por romper el hielo, ¿no? Yo creo que ese tipo de paciente lo está soportando atención primaria sin lugar a dudas. Es decir, todas las consultas que se ven anuladas en el ámbito hospitalario, evidentemente pasan por la criba y el tamiz de la atención primaria, ¿no? Cuando esas pruebas complementarias, hay veces, y eso es así, resulta paradójico que nosotros mandamos a pacientes a un segundo nivel para que le hagan un tipo de pruebas a la cual tú no tienes acceso y después te vuelven a ti para que tú interpretes esa prueba, ¿no?, o le leas el informe del radiólogo y le des el resultado. Es decir, yo a esa pregunta concreta, ese tipo de pacientes no se está dejando de ver. Ese tipo de paciente es el que llega a la consulta de atención primaria día a día y el médico de familia es el que está solucionando el problema de estos pacientes, buscando una segunda derivación cuando los signos de alarma o los criterios médicos lo imponen, o derivándolo en el tiempo a otra revisión cuando corresponda. Sí, pero bueno, Antonio, me gustaría intervenir. Sí. Nosotros lo vemos con preocupación. Vemos con preocupación porque hay muchos pacientes que se está postergando determinados controles. Pacientes crónicos y pacientes que no están acudiendo porque a lo mejor ni teniendo patologías agudas, graves, por miedo. Entonces, la preocupación existe, es grande y habrá que valorar en el tiempo si esa falta de control o esa falta de adherencia que se puede haber ocurrido en este tiempo, ¿qué consecuencias va a tener? Paciente diabético, paciente hipertenso, paciente crónico pluripatológico, paciente anticoagulado,
que se está retrasando sus controles o que no acude al control, habrá que valorar en el tiempo si vamos a ver un aumento de los eventos, bien sea por cardiopatías isquémicas, habrá que valorarlo. Y es preocupante porque creo que la asistencia de muchas patologías agudas graves al hospital, sobre todo en el periodo de confinamiento, pues es posible que no hayan acudido por verdadero miedo. Y habrá que tenerlo en cuenta, ¿no, Antonio? Pero, y después lo que hemos comentado de las nuevas tecnologías, la apuesta y lo que debemos de sacar es cada día mayor. Pero habéis comentado, se ha comentado lo de la tarjeta sanitaria interoperable. Me parece un gran acierto, me parece estupendo. Pero los médicos de familia de ese paciente desplazado no tenemos acceso al tratamiento. Viene el paciente, acude ese paciente de otra comunidad autónoma y mire que me falta este tratamiento, mire qué tal, y no tenemos acceso a un tratamiento ni mucho menos a los datos clínicos de los pacientes. Creo que hay que hacer un esfuerzo, y más en este momento, para que sea interoperable los sistemas operativos de todas las comunidades. Nosotros tenemos una comunidad que tenemos ya establecido el diálogo y la e-consulta a tiempo real con especializada y ha facilitado mucho, pero tener acceso de la historia clínica y datos clínicos y de los tratamientos de todos los pacientes dentro del Estado creo que es fundamental. Muy bien. Creo que... Ignacio, yo quería ampliar. Sí, por favor. ¿Me permites un minuto? Sí. En el tema de los yo es verdad que puede ser un problema, pero yo estoy viendo más un problema con las patologías subagudas y las actividades preventivas. Se han muchísimo, por ejemplo, las vacunas en niños menos de un año. Va a haber demoras diagnósticas importantes en pacientes oncológicos o con sospecha oncológicos. Creo que va a haber mucho problema con las demoras, las listas de espera que se están produciendo en los hospitales. Creo que ahí va a haber un tema gordo. Tenemos las consultas absolutamente saturadas de esos pacientes. O sea, ese 20% que ha comentado José Antonio antes, que es verdad, que estamos viendo así, ya estamos por encima de la actividad, está ocurriendo con esos pacientes que no hemos visto en la primera fase y que estamos viendo ahora. Yo quería trasladar aquí a los gestores la preocupación que tenemos y el ritmo tan diferente de los gestores y los políticos con lo que nos pasa, ¿no? De verdad que necesitamos reformas inmediatas. El nivel de crispación es enorme. Ya sabéis cómo está Madrid, ha habido un planteamiento de huelga, hay un planteamiento de huelga. En Cataluña no hay más planteamiento de huelga por el compromiso ético que tenemos con los pacientes, pero la situación de verdad es insostenible. Y pasa por reformas muy importantes que van, como decía Alberto, de temas de gestión y de administración. Es que tenemos un sistema absolutamente burocrático. ¿Por qué no hacemos contratos largos? ¿Por qué no incentivamos? ¿Por qué no diferenciamos, como muy bien decía antes? ¿No? Es que hay que diferenciar a la gente que hace bien las cosas del que no las hace. Hay que cambiar, facilitar contratos diferentes. Hay muchísimas medidas que podemos hacer y que no se están haciendo. Pero el reloj en contra, el ritmo de los gestores y de los políticos es muy diferente del nuestro. Hay que acelerar. Es el momento de las reformas. Es el momento de las reformas. Los profesionales lo estamos pidiendo, los ciudadanos lo están pidiendo. Estamos bastante alineados. Vamos a por ello. Sí, yo no sé cómo lo veo. Yo lo veo que ahora nunca. Si me permitís. Yo me gustaría hacer varias puntualizaciones. Varias puntualizaciones de ciertos comentarios que se han realizado, ¿no? En primer lugar, hablando de la percepción de la población respecto a que los centros de salud están cerrados, que no se atienden los teléfonos. Aquí todos tenemos que entender y la población tiene que entender que la epidemia ha traído un cambio de relación a la hora de lo que es la asistencia sanitaria a nivel de atención primaria. Y la consulta telefónica, vuelvo a decir, es una consulta que tiene que garantizar la máxima seguridad en la consulta presencial. Y, de hecho, se ha hecho muchísima consulta presencial. En Andalucía, os digo que el 60% ha sido consulta telefónica y el 40% consulta presencial. Y gracias a consulta telefónica se ha garantizado la mayor seguridad de la consulta presencial porque se ha garantizado que esa sala de espera, como bien comentaba mi homólogo en Castilla-La Mancha, pues solo esté ocupada por aquellos pacientes que realmente tienen que estar en las consultas de atención primaria. En este sentido, en Andalucía, más del 70% de los centros de salud tienen una respuesta telefónica inferior a las 72 horas y no tienen demora en la consulta no demorable, es decir, en la consulta asistencial. De hecho, las consultas de urgencia de atención primaria se han reducido más de un 32%.
Por lo tanto, no han ido los ciudadanos a buscar respuestas a otros puntos asistenciales totalmente diferentes. Respecto a la digitalización, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Andalucía ha dado un salto muy importante en la digitalización y, de hecho, todo ciudadano andaluz tiene su historia clínica totalmente digitalizada a través de ClíSalud. Y cualquier ciudadano andaluz que ha salido fuera de Andalucía se ha llevado su historia digital en el bolsillo. Historia digital con sus tratamientos, con sus pruebas diagnósticas, con todo lo que supone la historia natural que ha tenido dentro de lo que es el sistema propio de salud. Y no solo eso, sino la digitalización de todas las pruebas diagnósticas, donde cualquier médico de atención primaria puede ver cualquier prueba diagnóstica en cualquier punto de Andalucía, independientemente del grupo que sea, independientemente del ámbito asistencial en el que esté. De hecho, hemos seguido avanzando durante la pandemia en este sentido y hemos creado una herramienta que se llama Mercurio, donde podíamos, de una forma totalmente segura, poder dar las pruebas diagnósticas o informar de las pruebas diagnósticas y las pruebas complementarias al ciudadano a través de esta herramienta segura y no tener que hacer ir al ciudadano al centro de salud para tener un resultado o para tener una prueba diagnóstica específica. Se ha avanzado muchísimo en lo que es el tema de la ecografía. Yo he sido un gran defensor de la ecografía clínica en atención primaria de la mano de mi sociedad científica y, de hecho, hubo un plan de formación, hay un plan de formación en Andalucía diseñado por las 3 sociedades científicas de atención primaria, el cual no se ha puesto en marcha por las condiciones de la pandemia. Pero, evidentemente, nosotros tenemos la sensibilidad de que realmente la ecografía clínica se convierte en una herramienta básica a pie de cabecera del paciente y eso es totalmente fundamental. Nosotros el catálogo de pruebas complementarias lo tenemos abierto en todos los puntos de atención primaria de Andalucía y los médicos de atención primaria de Andalucía no tienen problema a la hora de acceder a cualquier prueba diagnóstica. Pero todo esto, lo importante es darle un sentido y lo importante es convertirlo en una tendencia que realmente potencie la acción que tiene que hacer la atención primaria en lo que es el sistema de salud. Tened en cuenta una cosa en la cual estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros. Las reformas son urgentes, Salvador. Estoy totalmente de acuerdo contigo que son urgentes. Pero desde la acción, y estoy convencido que mi homólogo José Antonio Ballesteros también tenemos urgencia en hacer las reformas. Pero también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que también suponen. Perdón. Diego, no, que en el proceso de preguntas y respuestas o de debate, las intervenciones no deben de superar 1 minuto, porque si no es una segunda intervención. Es muy interesante lo que estás diciendo y de verdad que lamento tenerte que interrumpir, pero es que igual alguien más quería dar una opinión y estamos cumpliendo casi el tiempo. ¿Alguien más quería intervenir? José Antonio, por favor. Sí, gracias por darme la palabra. Muy brevemente quería apuntar, indudablemente estamos ante un periodo en el que debemos abordar reformas, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y ya incluso el año pasado, insisto otra vez, en el marco estratégico ya se hablaba entonces de las reformas, se hablaba de estructurar perfiles o cargas profesionales sobre las distintas categorías profesionales que están presentes en la atención primaria, por tanto, no es un momento, el de la pandemia, el punto en el que sale a colación las reformas que tenemos que hacer. Venimos hablando de ellas. Es verdad que en mi comunidad autónoma tenemos que hacer algún tipo de reformas muy concretas y muy precisas. Las tenemos en buena parte habladas con las sociedades científicas, con la SEMG tenemos una relación en Castilla-La Mancha también buenísima con Antonio, pero también con la SEMERGEN. José y nos conocimos en Toledo hace un tiempo y estuvimos un poquito hablando, pero también ahora con el nuevo presidente de SEMERGEN en Castilla-La Mancha tenemos que entablar conversaciones, pero permítanme que diga, la pandemia ha traído partes buenas y en mi comunidad autónoma experiencias de éxito tenemos una muy concreta y muy precisa y absolutamente palpable. Con la llegada de la pandemia, las consultas en dermatología, en coordinación con las sociedades científicas y con la castellano-manchega de dermatología, no se han abierto presencialmente. Y son ya más de 14.000 interconsultas las que nuestros médicos de atención primaria han hecho a través de imágenes, exclusivamente de imagen y de transmisión de información clínica. En menos de 3 días de demora media, nuestros dermatólogos han contestado. Tan solo un tercio de esos profesionales, de esos ciudadanos, 14.000 decía, han tenido que desplazarse finalmente al hospital
hospital y son más de 500 neoplasias las que han sido diagnosticadas, insisto, con una demora media de menos de 3 días. Esto está sucediendo en toda la región, lo sabe Antonio, Sí. En todos los centros de salud, y son 204 equipos de atención primaria los que tienen acceso a la teledermatología, y es una experiencia de éxito buenísima. Es decir, la pandemia ha traído determinadas cuestiones, oportunidades de mejora, esta en concreto. Estamos ofreciendo un año de contrato a todos los profesionales que terminan medicina de familia en nuestra región. El que lo haya rechazado, que alguno lo ha hecho, ha sido porque tenía intención de marcharse de nuestra comunidad autónoma o por cualquier otro motivo, pero insisto en que en Castilla-La Mancha, lo podemos decir alto y claro, no menos de un año de contrato es lo que se está ofreciendo a los médicos de familia que terminan ahora mismo, cuando no una interinidad. Por tanto, experiencias tenemos también muy buenas. No hemos tenido, Ignacio, oportunidad de evaluarla, pero los electros en red, la electrocardiografía en red, 215 electrocardiógrafos en atención primaria interconectados en red y que guardan la imagen, lo pusimos justo antes de entrar el bicho por debajo de la puerta y, por tanto, no ha habido oportunidad de mejorarla. Termino diciendo que, más allá de implantar tecnologías concretas en la atención primaria, en mi comunidad autónoma nos obsesiona el hecho de que los servicios centrales del hospital, más allá de ser servicios centrales del hospital, tienen que pasar a ser servicios centrales del área sanitaria. Y en eso, permíteme, Salvador, el que las gerencias sean integradas. En mi comunidad autónoma no se integraron con idea de ser integradas, fue otra idea, pero poco a poco se han ido transformando y las gerencias integradas tienen mucho ganado, en el sentido que apunto, y es que la atención primaria se meta de lleno en los servicios centrales. Hablo de microbiología, laboratorio, anatomía patológica, radiología, ¿por qué no? Medicina nuclear y muchas otras, que son actualmente o históricamente de hospital. Muy bien. Pues yo creo que con esto prácticamente ya hemos terminado. Se nos hemos comido el tiempo. Quería deciros una cosa. Me interesaría muchísimo que pudierais colaborar en la redacción de un libro que estamos haciendo sobre estos temas. Entonces, me gustaría muchísimo, y os voy a mandar un correo para ver si podemos orquestar y encajar un libro que trate todos los temas de manera más o menos ordenada, con la colaboración de cada uno de vosotros, que escribiera un capítulo del libro que puede elegir entre los capítulos que en principio diseñemos, aun cuando él pueda proponer otro capítulo distinto, o si quiere también hablar de una manera más transversal, también lo encajaríamos. El caso es que al final toquemos todos los temas, y qué mejor que por personas como vosotros, que habéis tenido la deferencia de venir y además que dirigís organizaciones de profesionales tan importantes, y también las directrices de la asistencia sanitaria en comunidades de relieve. Probablemente pediremos la colaboración a algún otro más, compañeros vuestros, pero que no ha podido estar, o que por razones también de espacio, ¿no?, en el encuentro de hoy, pero que le pediremos que también trabaje para la aportación al libro. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Espero que os quedéis a la segunda sesión, que es muy interesante, porque son temas que no se tocan habitualmente y que ahí los vamos a poner de relieve. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo para todos.